Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Gracias por estar aquí una vez más. ¿Qué harías si en tu nueva casa descubres un agujero sin fondo en el sótano? Al principio, parece solo una curiosidad, pero pronto ese misterio desata payasos aterradores, niñas fantasma y tus peores pesadillas hechas realidad. Prepárense, ponte cómodo porque hoy les contaré el agujero de Ole. Todo comienza con una madre y sus dos hijos mudándose a una nueva casa. El mayor se llama Dane, y el pequeño, Lucas. Más tarde, Lucas le pregunta a Dane si quiere jugar. Pero Dane se enoja y no acepta. Cuando llega el camión de la mudanza, Lucas, molesto por el rechazo, se venga. La madre les dice que la vecina los está observando, lo que pone nervioso a Dane, ya que la vecina, llamada Julie, le parece muy bonita. Esa noche, Julie se divierte con sus amigos en el patio de su casa, y Dane la observa desde su ventana mientras dibuja un retrato de ella. Al día siguiente, la madre de los chicos se marcha a trabajar. Lucas nuevamente le pregunta a Dane si quiere jugar, pero él prefiere seguir espiando a Julie. Entonces, Lucas, para fastidiarlo, va a hablar con la vecina, se presenta y le cuenta que su hermano la está mirando. Esto enfurece a Dane, quien persigue a Lucas. Los dos terminan en el sótano, donde accidentalmente hacen caer un estante. Mientras recogen las cosas, descubren una puerta con candados oculta bajo una alfombra. Pensando que allí podría haber algo valioso, buscan las llaves, las encuentran en una lata y finalmente abren los candados. Cuando abren la puerta, solo es un agujero. Ven un agujero tan profundo que no escuchan los clavos que arrojan para medir su profundidad. ¡No me asustes! Deciden bajar un muñeco atado a una cuerda, pero algo tira del muñeco y rompe la cuerda. Justo en ese momento aparece Julie. ¿Quieres echar un vistazo a nuestro hoyo? Los hermanos le muestran el agujero y le demuestran que no tiene fondo. Al final, atan una cámara a una cuerda, graban lo que pueden, y cuando parece que van a ver lo que grabaron, llega su madre. Dane apaga la grabación rápidamente, sin alcanzar a ver qué había en el agujero. Bueno, hasta luego. Por la noche, algo comienza a salir lentamente del agujero. A la mañana siguiente, la madre lleva a Lucas a inscribirse en la escuela, mientras Dane aprovecha para salir con Julie y conocer la ciudad. Durante el paseo, se detienen a comer en una cafetería. La madre llama a Dane porque no ha llegado, y, como debe ir a trabajar, deja solo a Lucas. Él va a su cuarto y encuentra un espantoso muñeco de payaso. ¡Ay, qué horror! Piensa que alguien lo colocó allí para asustarlo, así que decide llevarlo a su habitación y esconderlo bajo su cama. Mientras tanto, en el baño de la cafetería, Julie escucha el llanto de una niña. Le pregunta si necesita ayuda, pero al mirar por debajo de la puerta nota que le falta un zapato. De repente, se va la luz. Intenta accionar el interruptor, pero las luces no encienden y la puerta no se abre. En ese instante, la niña sale del baño y camina lentamente hacia Julie. Ella intenta hablarle, pero la niña no responde. Por suerte, alguien abre la puerta y Julie logra salir asustada. En otro lugar, Lucas, movido por la curiosidad, baja al sótano. Abre la puerta del agujero y pregunta si hay alguien ahí. En ese momento, escucha pasos y el sonido de unos cascabeles. Se asusta al ver al payaso que había dejado en el cuarto de su hermano y al intentar escapar, lo ve nuevamente en las escaleras. Vuelve a mirar y ya no está. ¡Ese muñeco es algo malo! Pero aparece a su izquierda. Lucas lo encierra bajo una caja, pero cuando intenta salir, la puerta se cierra sola. El muñeco se acerca, aunque Lucas logra escapar por poco. Más tarde, Lucas le cuenta todo a su hermano, y juntos revisan el sótano, pero el muñeco ya no está. En ese momento, ven a la niña que Julie vio en la cafetería. Dane intenta hablarle, y ella, llorando, responde que no quiere morir. De repente, se levanta y sube lentamente por las escaleras. Los hermanos la siguen, pero la pierden de vista. Afuera, Lucas pregunta por la niña. Le salía sangre de los ojos. Y Dane dice que solo era una broma. De repente, aparece Julie preguntando por la niña. Dane no quiere explicarle, pero Julie insiste. Es entonces cuando la niña aparece caminando como poseída. La siguen hasta el sótano, donde entra al agujero de manera extraña, y la puerta se cierra. Esto es diabólico. Más tarde, equipados con cascos y otras herramientas, esperan que la niña salga. Mientras tanto, piden pizza y hablan sobre el origen del agujero, concluyendo que podría ser una entrada al infierno o algo similar. Se quedan dormidos, y al despertar, los candados que habían puesto ya no están. Deciden cubrir el agujero con un objeto pesado, pero al día siguiente, encuentran la puerta abierta y el objeto movido a un lado. Dane clava algunos clavos en la puerta, pensando que eso será suficiente. Julie, quien sabe quién vivía antes en la casa, los lleva con ese hombre. Llegan a un lugar abandonado y, dentro, encuentran un cuarto lleno de luces donde está el viejo Carl, intentando reparar una bombilla. Le preguntan por el agujero, y el viejo, asustado, les advierte que nunca debieron quitar los candados.
Explica que ese agujero ha existido siempre y que solo contiene oscuridad, la cual vendrá por todos. ¡Vendrá por fin! Dane no le cree y se marchan, pensando que el viejo está loco. Sin embargo, Dane deja su cuaderno de dibujos allí por accidente. Esa noche, los clavos de la puerta comienzan a salirse solos, y al mismo tiempo, el viejo Carl empieza a rayar el cuaderno de Dane. Las luces del lugar explotan una por una, mientras el viejo dice que todo está lejos de terminar. Al día siguiente, Dane regresa por su cuaderno y encuentra las luces destrozadas y su libreta completamente rayada. Le cuenta a Julie lo ocurrido, y ella sugiere relajarse nadando en su casa. En la piscina, Julie nada, y Lucas salta al agua. Dane duda, pero Julie lo anima, y él finalmente se lanza. Bajo el agua, ve a un hombre extraño. Sale rápidamente y nota huellas de zapatos. Julie supone que son de su padre. Lucas vuelve a oír el eco del paso de los cascabeles, y de repente, es arrastrado por algo en el agua. Dane se percata de que su hermano se está ahogando y corre rápidamente para salvarlo. ¡El payaso está ahí! Una vez fuera, Lucas explica que un muñeco lo atrapó por la pierna y trató de matarlo. ¡Dejen solo con él! Más tarde, en la noche, mientras Lucas duerme, Dane lo vigila. Es entonces cuando observa la marca de una pequeña mano en la pierna de su hermano. Decide revisar el cuaderno que había garabateado a aquel anciano extraño. Pensando que las páginas parecen formar un rompecabezas, las arranca todas. En ese instante, escucha un silbido. Va hacia el otro cuarto y encuentra en la mesa una carta enviada desde la prisión. Al abrirla, lee: «Hola». De inmediato, despierta a Lucas. ¿Hay alguien en la casa? Y sale armado con un bate, ordenándole que se quede allí. La luz se enciende, y él oye un ruido. Al asomarse, ve a un policía en la puerta. Lucas supone que Dane lo llamó. El oficial le muestra una foto y le explica que está buscando a una niña, una más de las almas perdidas que emergieron del agujero. Lucas le cuenta a Dane sobre el policía, y ambos deciden seguir al espectro hasta el sótano, donde lo observan entrar de forma inusual al agujero. Al mismo tiempo, Julie ve a la niña de la foto, quien resulta ser la misma que había perdido un zapato. La pequeña le suplica que la salve. Julie escapa por la ventana y se encuentra con Dane y Lucas, contándoles que esa niña era su mejor amiga, pero que un día murió. ¡Ahora ya sé lo que tengo que hacer! Desesperada, corre tras el espectro hasta un parque de diversiones abandonado. Allí sube las escaleras de una montaña rusa. Dane la observa a lo lejos. Uno de los escalones se rompe, y casi cae, pero logra alcanzar la cima, donde encuentra a la niña muerta. Julie le pide disculpas por haberla dejado caer en el pasado. La niña toma su mano y le recuerda que, por su temor, también murió el policía que intentó ayudarla. Julie le dice que ya no tiene miedo. Mi libro. Con esa afirmación, la niña finalmente encuentra la paz. Mientras tanto, Lucas escucha la voz de Dane llamándolo desde el sótano. Ingenuamente, baja y encuentra al muñeco payaso. ¡Te estaba buscando! La puerta se cierra de golpe, y Lucas tropieza. El payaso, como si estuviera poseído, sube las escaleras y de repente se lanza sobre él, provocando que Lucas ruede por las escaleras y se golpee. El muñeco vuelve a lanzarse, pero Lucas logra esquivarlo. Finalmente, el muñeco se destroza al chocar con el ventilador. En ese momento, llegan Julie y Dane, quienes deducen que el agujero manifiesta sus miedos y los convierte en realidad. Solo faltan los temores de Dane. Sin embargo, él asegura no tener miedo a nada. Así ya veremos. Si queréis podéis venir a mi casa. Lucas, mientras recoge sus cosas, es atrapado por un hombre enorme que no lo deja escapar. Por su parte, Julie y Dane ensamblan las páginas del cuaderno y descubren una imagen del hombre gigante atrapando a Lucas. Dan, asustado, va en busca de su hermano. Al no encontrarlo, supone que su padre se lo llevó, ya que él era su mayor temor. Su padre lo golpeaba, al igual que a su madre. Sin dudarlo, salta al agujero y cae durante varios minutos hasta llegar al fondo. Al mirar alrededor, ve edificios. Desde una ventana, Lucas le pide ayuda. Dane sube rápidamente unas escaleras, y al entrar al lugar, nota fotografías de su familia y lo extraño del sitio. Encuentra unas puertas enormes, donde finalmente halla a Lucas. Ambos se encierran, pero pronto escuchan al hombre gigante destrozándolo todo. ¡De ahí, chico! Dan mira hacia arriba y le ordena a Lucas que suba rápido. Sin embargo, el sujeto lo atrapa y lo lanza con fuerza. El hombre, que en realidad es su padre, se saca el cinturón diciendo que lo castigará. Dane le responde que ya no le tiene miedo. El hombre intenta golpearlo, pero falla. Furioso, destruye el piso de un cinturonazo. Dane recuerda que no era realmente un gigante. Le quita el cinturón a su padre, y en vez de usarlo para golpearlo, lo emplea para trepar hacia el ventilador. Mientras sube, a punto de caer, ve el rostro de su padre y comprende que ha superado sus temores.
Dane sigue subiendo hasta llegar nuevamente al sótano, donde Julie y Lucas lo esperaban. En ese momento, llega su madre, mientras ella le cuenta a Lucas que de niño le temía al monstruo bajo su cama. De esta manera la historia llega a su fin. Si te ha gustado este resumen, te invito a suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video, crack.